Nosotros tenemos ciertas expectativas, ¿verdad? Vamos a llamarle así expectativas. Y que de alguna forma, si vamos a ir de vacaciones a cierto lugar, esperamos poder estar ahí, hacer ciertas cosas y de vacaciones, por decir, y resulta que está lloviendo y no podemos hacer todo lo que teníamos pensado. O algunos otros, ¿verdad? Voy a ir a cierto lugar a buscar cierto empleo y resulta algo y no es lo que yo esperaba y me siento decepcionado. Lo mismo sucede muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? No estoy hablando de los cristianos, sino aquellos que quieren acercarse a los cristianos, que quieren acercarse a Dios y vienen a la iglesia con ciertas expectativas, algunas muy grandes y maravillosas. Algunos buscamos la paz, tenemos una vida llena de intranquilidad, una vida llena de violencia, una vida llena de algo, ¿verdad?, que moleste en nuestro hogar. Decimos, voy a ir a la iglesia para arreglar y encontrar esa paz que yo necesito en mi vida. Algunos otros están buscando prosperidad. Dicen, no, yo veo que a los hermanos les va bien. Y yo tengo muchas deudas y yo estoy muy mal, estoy muy quebrado, no sé qué hacer con mi vida, con mis finanzas. Entonces yo veo que a los hermanos les va bien, voy a juntarme con la iglesia para que a mí también me vaya bien. Algunos otros simplemente se sienten rechazados y dicen, yo veo que en la iglesia aceptan a todos. Entonces yo voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Para sentirme parte de un grupo, parte de un grupo de personas, para no sentirme solo. Otros quizás están lejos de su ciudad, no tienen familia. Dice, yo sé que la iglesia es la familia, es una familia. Entonces yo voy a ir a la iglesia para tener una familia que me cuide, para tener una familia que me abrace, para tener una familia que me proteja, para tener un sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo de personas. Y esperamos que los hermanos sean personas perfectas, personas amorosas, humildes, llenos de bondad, ¿verdad? Personas que, wow, yo me siento así con los hermanos. Y esperamos eso de los hermanos. Desafortunadamente, somos humanos. Y de alguna u otra forma vamos a decepcionar a alguien. ¿Por qué? Somos personas. Cometemos errores y estamos luchando con la carne y tenemos esa constante lucha día tras día, hora tras hora. ¿Por qué? Satanás no nos deja en paz y somos seres humanos. Y en algún momento vamos a fallar y quizás aquella persona que venía buscando hombres perfectos ve, oh, los cristianos no son perfectos. La iglesia no es cierto. La iglesia hay puros hipócritas. La iglesia no sirve y entonces se van, ¿verdad? Y se decepcionaron. Y sienten que la iglesia les falló. No es lo que yo esperaba. Marcos capítulo 9, versículo 14. Es algo que le sucedió a este hombre. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Estoy en Mateo. Marcos 9, 14. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, Jesús, ¿verdad?, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús viene de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes. Jesús viene de sanar a un ciego. Es lógico que las personas que rodean a Jesús sean igual que Él. Es por ello que este padre no duda y trae a su hijo y no está Jesús, ok, sus discípulos, ellos pueden hacerlo. Y él le dice, oye, yo lo traje y no lo pudieron sanar. No pudieron con él. Y es a veces por lo que muchas personas que vienen buscando la iglesia, buscando algo, se van decepcionados. Porque sucede lo mismo que sucedió con este hombre. Y cuando nosotros leemos más adelante, nosotros vemos que este hombre viene a Jesús sin fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que es galardonador de los que le obedecen. Entonces, este hombre viene a Jesús sin fe. Nosotros debemos acudir a Jesús con fe. El problema no eran los discípulos. El problema era este hombre que se acerca a Jesús y se acerca a los discípulos sin fe. Este hombre dice, traje a ti mi hijo para que lo sanaran. 17, versículo 17, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Él dice, tus discípulos no sirven. Ellos no pudieron hacerlo. Y verdaderamente ellos no pudieron. No lograron hacerlo. Y yo quiero que se pongan a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos o escuchamos decir a las personas, oye, es que ahí en la iglesia hay muchos hipócritas? ¿Para qué voy a la iglesia si ahí hay muchos mentirosos? ¿Para qué voy a la iglesia? Ahí hay muchos hermanos infieles, ahí hay muchos hermanos codiciosos, nomás están pensando en ganar dinero, en ganar dinero y en ganar dinero. ¿Para qué yo voy a la iglesia? Mira toda la clase de personas que hay ahí. ¿Para qué voy ahí? Hay engañadores, hay que hacen trampa, que roban acá, que roban allá. ¿Para qué vamos a la iglesia? Y probablemente sea cierto. Y esto vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? La iglesia está compuesta de seres humanos. Y en algún momento, en alguna forma, vamos a decepcionar a alguien. ¿Por qué? No somos perfectos. Si fuésemos perfectos, estaríamos en el cielo con el Señor. Y es lo que esperamos y es por lo que estamos aquí. Todos y cada uno de nosotros estamos luchando contra la carne. Y cometemos errores. Algunos muy grandes errores. Pero aquí están. Pablo, antes de ser cristiano, él perseguía a la iglesia. Y ahora que estaba en Ojinaga, hablaba con un hermano y decía, oye, dice, ¿te has puesto a pensar en esto? Dijo, estaba escuchando a un hermano, dice, y cuando Jesús le dice a Pablo, no te es dura cosa dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Todos tenemos una idea de lo que es, ¿verdad?
Pero ¿cómo se siente usted cuando está defendiendo algo contra la verdad? Cuando sabe que la otra persona tiene la razón, pero uno, por estar de terco, por no dar su brazo a torcer, está uno tratando de defenderse de alguna u otra forma, ¿verdad? Es como darle patadas a una cosa puntiaguda, ¿verdad? Porque yo sé que el otro tiene razón. Y cuando Jesús le dice eso a Pablo, Pablo cae en cuenta, porque aunque él traía cartas, aunque él hacía eso, ¿verdad? Lo perseguía a los cristianos, en su corazón él de seguro, ¿verdad? Él estaba pensando, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué si yo los persigo todavía hasta la muerte, hasta la cárcel, hasta donde él vio la muerte de Esteban, ¿verdad? Y eso de seguro, ¿verdad? Golpeaba a él su corazón y lo seguía haciendo, pero aún seguía pensando. Dios no agarró a Pablo y le dijo, tú vas a ser cristiano. No, Pablo tuvo que creer en Jesús. Y yo me ponía a pensar en eso, ¿verdad? Porque a veces uno sabe que es lo correcto, pero no quiero obedecer lo correcto. Bueno, es como dar patadas contra algo puntiagudo. Yo sé que me hace daño, pero no quiero aceptarlo. Eso es dar patadas a la aguijón. Y Pablo era eso, él perseguía a la iglesia. Pedro, que estuvo junto a Jesús, le negó. Luego él se para delante de muchas personas y predica y abre el reino de los cielos. Y luego pasa el tiempo cuando entran los gentiles y los judíos, y luego anda para acá y luego anda para allá, y le dice Pablo, eso que estás haciendo no está bien. Estaba fallando Pedro. Hubiera decepcionado a muchos, sí, pero él se arrepintió y siguió fiel en las cosas de Dios. Había este hombre dentro de la iglesia que tenía a la mujer de su padre, a su madrastra, y tuvo que ser señalado por la iglesia. Luego ese hombre se arrepiente y viene a la iglesia otra vez. Terrible ejemplo, ok, sí, somos seres humanos, estamos en la iglesia y podemos fallar. Los corintios, dice Pablo, y esto eras todos vosotros, pero ya habéis sido lavados. Y nada quita, ¿verdad? Que alguno de ellos haya fallado y haya vuelto otra vez y haya arrepentido y esté en la iglesia luchando y se haya salvado hasta ahora. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. La pregunta es, ¿a quién vino a buscar Cristo? ¿A los perfectos? ¿Aquellos que no tienen ningún pecado, ninguna mancha? Dijo Jesús, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Personas que tuvieran necesidad de Él, personas que tuvieran necesidad de perdón, personas que tuvieran un deseo de cambiar su vida. Y yo sé, hermano, que si tú estás hoy aquí entre nosotros, es porque tú quieres cambiar tu vida. Y te va a costar, como me ha costado a mí, como le cuesta a cualquier otro. ¿Por qué? Porque tenemos luchas. El día que tú te creas perfecto, no necesitas a Cristo. Entonces, si tú vienes buscando a Jesús, pensando que los cristianos son perfectos, te vas a decepcionar. Porque en algún momento te vamos a fallar. Esperamos que no. Y estamos luchando porque no, pero estamos en la carne. Lucas capítulo 19, versículo 10. 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que vino a buscar Cristo. Por eso Él dio su vida por nosotros. Pero, volviendo a este caso de este hombre, mire, Marcos capítulo 9, versículo 21. Dice, Jesús le pregunta al Padre, dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Le dijo, desde niño. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Como que es diferente la pregunta aquí, ¿verdad? El primero le dice, traje a mi hijo a tus discípulos para que hicieran algo y no pudieron.
Pero a Jesús le dice, si tú puedes hacer algo. Como que tenía más fe en los discípulos que en Jesús mismo, ¿verdad? Porque Él lo trajo para que ellos lo hicieran, no pudieron. Y a Jesús le dice, si tú puedes hacer algo. El cual dice, respondiendo Jesús, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Muchos hoy en día se acercan a la iglesia como este hombre. Ellos quieren ver, ¿verdad? Si la iglesia puede hacer algo por ellos, o por su familia, o por mi hijo, como este hombre, ¿verdad? O por mis hijos. O que los hermanos pongan orden en su casa. Y es lo que esperamos, ¿verdad? Decimos, yo voy a ir a la iglesia para que arreglen mi familia. Este hombre llegó a su hijo porque él quería que hicieran algo por él. Jesús piensa diferente que nosotros. Jesús ve las cosas diferentes a nosotros, ¿verdad? Y Jesús no se puso a reclamarle a los discípulos, sino le dice a este hombre, los discípulos no es el problema, tu hijo no es el problema, tú no tienes fe, tú no crees. Él quería que los demás le alegraran el problema de su hijo, cuando él era el del problema. Y eso viene a nuestra mente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día están luchando con un demonio? Y no literal, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestros hijos hoy en día no obedecen el evangelio? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día no son fieles a las cosas de Dios? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día se van alejando de la iglesia y se van yendo más hacia el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo que nuestros hijos no sean fieles cristianos o que un día no obedezcan el evangelio? Es por nuestra falta de fe, hermanos. Y es algo que tenemos que hablar y es algo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Porque no tenemos esa dedicación a las cosas de nuestro Dios. Porque nuestros hijos no ven eso en nosotros. No ven esa fe en Dios. ¿Por qué? Porque somos unos padres que se quejan porque salen tarde de la reunión de la iglesia. Ay, qué tarde salimos ahora, ¿verdad? Y que duró mucho el sermón, duró mucho el culto, ¿verdad? Y vamos quejándonos en el carro y tengo mucha hambre y ¿por qué duran tanto, verdad? ¿A quién le vamos predicando en ese momento, hermanos? ¿Quién va escuchando todas esas quejas? Nuestros hijos. Todo lo que se trató de hacer en el culto de adoración, ahí se perdió. Esa oración tan larga, hermano. Decíamos en original, ¿verdad? ¿Por qué el hermano no se viene orando desde su casa, verdad? Para cuando llegue termine, ¿verdad? A veces las oraciones son largas, ¿verdad? Porque a lo mejor el hermano tiene mucho que decirle a Dios, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? El hermano, ¿por qué agarró mal el tono, verdad? Bueno, yo no podría decir eso porque no sé qué es de tono, ¿verdad? Pero podríamos decir, ¿por qué el hermano canta ese himno si ni se lo sabe, verdad? ¿O por qué? Y quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Y a quién le vamos predicando? A los que van sentados allá atrás de nosotros. Ahora, yo con esto, hermanos, yo quiero dejar bien en claro, ¿verdad?, que yo no estoy justificando un servicio de adoración a Dios mediocre. O sea, yo no estoy diciendo que está bien hacer largas oraciones en las cuales se pierde la concentración del culto, ¿verdad? O que los sermones sean tan largos, ¿verdad? Que se pierde la concentración. Yo no estoy justificando eso, hermanos. Yo creo que Dios merece una adoración perfecta. Una oración de sus adoradores, donde el hermano que dirige sea bien, el hermano que predica esté bien, hermano, todos y cada uno de los actos de culto que hagamos que estén bien. ¿Por qué? Dios merece lo mejor de nosotros. Pero, como decía ahorita, ¿verdad?, somos humanos. A veces el hermano se le va el tono y se va a equivocar. A veces el hermano está inspirado y va a hacer una oración muy larga.
Tengamos cuidado, ¿verdad? Y la forma de criticar, ¿verdad? Está bien, cuidemos cómo criticamos, ¿verdad? Y cómo lo hacemos. Busquemos que en la adoración a Dios sea aceptable, cada quien a su nivel, ¿verdad? Si yo puedo enseñar al hermano a dirigir bien los himnos, lo voy a hacer. Si yo puedo ayudar al hermano a que sus oraciones sean buenas, le voy a ayudar. De nada me sirve criticar y no hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo hago eso y mis hijos me escuchan, yo estoy sembrando en ellos un espíritu diferente al que yo quiero que ellos tengan. Si yo puedo evitar que el hermano cometa errores, voy a hacerlo. Pero no voy a sembrar un espíritu diferente en mis hijos, criticando al hermano sin hacer nada. Y entonces es lo que necesitamos hacer, hermanos, cada uno de nosotros. Y no es la regla de oro. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, haz tú lo mismo. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos cuando tengamos oportunidad. Siempre esperamos, como decía, ¿verdad? Las expectativas, que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan, pero ¿realmente estoy yo dispuesto a hacer lo que yo quiero? ¿Hacer lo que yo quiero que otros que hagan conmigo? ¿Realmente yo estoy dispuesto a hacer ese trabajo? Bueno, es algo que yo tengo que hacer. Tenemos que tener en claro, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros queremos tener esa dedicación, tenemos que tener fe en Jesús. No ir como este padre, ¿verdad? Que, no, pues yo voy a la iglesia para que enseñen a mis hijos. No, yo voy a la iglesia para que eduquen a mi esposa. No, yo voy a la iglesia para que eduquen a mi marido. No, yo voy a la iglesia para que esto. No. La persona que se acerca a Jesús tiene que tener una fuerte fe en Jesús y creer en Dios que Él puede cambiar su vida. No le dijeron a este carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron, arrímate a la iglesia para que salven a tu familia. No, le dijeron, cree tú. Y es lo que necesitamos nosotros, hermanos, empezar a creer. Para mí no fue difícil obedecer el evangelio, hermanos. Porque yo vi a mi padre dedicado a las cosas de Dios, estudiando cada día su Biblia, ¿verdad? Y predicándole a la gente y haciendo eso y haciendo lo otro. Yo no tenía dudas si mi papá creía en Dios, si mi mamá creía en Dios. Para mí no fue difícil creer en Dios, porque él tenía fe en Dios. Porque si usted no tiene fe en Dios, entonces usted va a comenzar a ver todos y cada uno de los defectos en los hermanos. Va a ver todas y cada una de las fallas. Va a ver todas y cada una de esas cosas que a su parecer hacen que él, el hermano o la iglesia me decepcione y me falle la iglesia. Desgraciadamente, jamás va a experimentar el poder de Dios si no experimenta la fe en Cristo Jesús para transformar su vida. Es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. La pregunta es, entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron? ¿Acaso era para demostrar que Jesús es el que tiene más poder? ¿O era para demostrar que el resultado de una vida de dedicación y entrega? ¿O una vida de falta de dedicación y entrega? ¿O acaso porque este hombre se acercó a Jesús sin fe? Bueno, yo podría decir fácilmente que cada una de las respuestas es sí a todas. Pero hay algo que nosotros sí podemos observar aquí claramente. Es una vida llena de necesidad, de preparación como miembros y servidores de la iglesia. El cristianismo no es para estar sentado. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer para ir creciendo e irnos dedicando. Jesús le dijo a los discípulos, este engendro no sale ni con oración, sino es con oración y ayuno. Todos y cada uno de nosotros podemos tener una vida dedicada de oración. Hermano decía en la mañana, es necesario orar. Específico, un lugar específico. Algo, ¿verdad?, que nos haga dedicarnos a esa oración. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro 3, 14.
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. 14, sin mancha e irreprensibles en paz. Con diligencia, con esfuerzo, con dedicación. Sí, somos cristianos, somos seres humanos y podemos fallar. Y vamos a fallar más si no tenemos dedicación. Vamos a fallar más si somos inconstantes. Segunda de Timoteo 1, capítulo 2, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que tener diligencia. Si quiere una vida buena, si quiere una familia fiel, si quiere que sus hijos obedezcan el Evangelio, tiene que trabajar. No es suficiente traer sus hijos a la iglesia. No es suficiente. Como cristianos debemos de estar preparados para ayudar a aquellos que se acercan a Jesús. Muchas personas se acercan a Dios porque no se acercan a Dios porque no ven una vida llena de dedicación. Dice, ¿para qué voy a llegar? Para ser como Él, para ser como Él, para ser como Él. Él es cristiano y mira, una vida falta de dedicación. Y es triste, hermanos. Un servicio mediocre refleja una falta de dedicación en sus miembros. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que estamos fallando en algo, es porque no queremos esforzarnos. Es muy fácil, hermanos, decir, es que así sé yo y así lo voy a hacer. No quiero trabajar. Así estoy bien. Bueno, eso va a reflejar Mateo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una ciudad no se esconde, mucho menos un cristiano. ¿De qué sirve ser cristianos si vamos a estar escondidos y ni nos están persiguiendo? Una iglesia dedicada estará organizada como Dios demanda, ¿verdad? Muchas iglesias buscan el tener ancianos, excelente, pero no es el fin. No es nomás llegar a tener ancianos, sino ser una iglesia organizada que llevará a sus miembros a nuevos niveles. Iglesias que tienen una organización tal, ¿verdad?, que tienen el cuidado de cada miembro. ¿Por qué? Porque van más y más y más. Una dedicación no se detiene en algo, sino que sigue más y más y más adelante. Si un día usted, hermano, quiere llegar a ser diácono, quiere llegar a ser anciano, tiene que tener una vida de dedicación desde hoy. No importa si tienes 13 años, 14 años. Es algo que va a llegar el momento, pero tienes que dedicarte desde hoy. Si un día quieres estar en el cielo, tienes que dedicarte desde hoy. Si tú quieres que tus hijos sean salvos, aunque no tengas hijos todavía, tienes que dedicarte desde hoy a escoger una buena esposa o un buen esposo, a ser un buen cristiano, a tener una vida fiel, para que luego tus hijos puedan ver esa luz y digan, yo quiero ser como mi papá, creer en el Dios que cree en mi papá.
Jesús era un ejemplo de oración y de ayuno todo el tiempo. Debemos ser cristianos dedicados, cristianos que las personas puedan ver la luz y no un tropiezo. Eso será otro tema, ¿verdad? Pero que las personas no vean un tropiezo, sino que vean una luz. Amigo, los hermanos te vamos a fallar y eso es de ley, ¿verdad? Te podemos decepcionar. ¿Por qué? Porque si tú no vienes con fe, siempre va a haber algo que te va a estorbar para obedecer a Cristo Jesús. Pero cuando tú vienes con fe a Cristo Jesús, no va a importar si los cristianos hacen esto o hacen lo otro. No va a importar si te quieren perseguir para echarte a que los leones te coman. No va a importar nada. Porque tu fe está puesta en Jesús y no en los hombres. Algo que nunca va a suceder es que Jesús te falle a ti. Jesús jamás te va a decepcionar, jamás te va a fallar. Hermano, tú debes ser luz, no oscuridad. Y esa banca vacía, cada día de reunión, da un mensaje muy fuerte de una falta de dedicación. Y lo peor de todo, que ese mensaje no es a los miembros aquí, es a tu familia. Cuando tus hijos ven que no te importa no ir a la reunión, cuando tus hijos ven que no te importa ir a todas las series, cuando hay serie, ir a todas las reuniones, ay no, cuando tus hijos ven todo ese mensaje indirecto que estás dándole, les estás dando un reflejo de que realmente ni tú crees en Dios. Una falta de temor en Dios, una falta de venir, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Porque yo tengo mis hijos también y yo siento que este mensaje es para mí. Porque tenemos que ser más dedicados, hermanos. Como iglesia, hermanos, tenemos la oportunidad de demostrar al mundo que somos una iglesia dedicada a Dios, que podemos pelear contra el mundo, que podemos permanecer fieles hasta que Jesucristo venga. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer, trabajar como iglesia, como miembros los unos de los otros, crecer, hermanos. Aquí no hay partidos, aquí no hay individualismos, aquí no se reúne Diótrefes con nosotros, hermanos. Todos somos miembros los unos de los otros y todos trabajamos con el mismo propósito. Invitamos a las personas al reino de Cristo, no a mi reino, no al reino del hermano Chalo, no al reino del hermano fulano, sutano, no, es el reino de Cristo. Predicamos el evangelio de Jesús, no el evangelio de Israel, no el evangelio de Carlos. Predicamos el evangelio de Jesús. Estamos a la voluntad de Dios, creemos en la palabra de Dios. Nada es de nosotros, hermanos. Nosotros solo somos instrumentos para la gloria de Dios. Aquí no hay lugar para individualismos. Aquí no hay lugar para partidos. Pero cuando nosotros reflejemos esa dedicación, hermanos, ese espíritu mudo y sordo. Ahorita se me vino esto. Yo no lo había predicado así. ¿Qué impide que las personas obedezcan el evangelio? Oídos sordos y una boca que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un espíritu sordo y mudo. No sembremos ese espíritu en nuestros hijos, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias.